la revista The Economist le ha dedicado un especial en los últimos días al cambio de poder en México, y dentro de las cosas que menciona es la lucha, y como uno de los desafíos para Peña Nieto es la lucha contra el delito. En la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón ha habido entre 50.000 y 60.000 muertos. ¿Cómo va a cambiar esto con Peña Nieto? Bueno, lo que estamos viendo recientemente es que aparentemente están declinando los niveles de violencia. Durante mucho tiempo se habló de que iba a ser una curva ascendente y después llegaría a una meseta y después empezaría a bajar. Ojalá sea el caso. Hemos visto casos notorios como el de Ciudad Juárez, donde ha bajado la violencia. Lo que hemos escuchado del próximo presidente mexicano es que va a cambiar la métrica a través de la cual se conducía la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Calderón ha habido mucho énfasis en el tema de descabezar a las organizaciones. Algunos critican que pues, esto lo que provocó fue la atomización de las fuerzas, de tal manera que hay una serie de subgrupos, nadie se puede controlar, etcétera. Esto es lo que se generó como una circunstancia colateral a esta estrategia. Y en cambio, el señor Peña Nieto ha hablado en el contexto más bien de reducir los índices, por ejemplo, de homicidios, atacar aquellos crímenes que son los más lesivos para la ciudadanía y la inseguridad pública, como son los secuestros, las extorsiones. Entonces, de alguna manera eso se refleja un poco en el tema de la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos que aunque van a ser temas de la agenda y obviamente a Estados Unidos le interesa tener un vecino seguro, hay una correlación entre lo que está pasando en México y lo que está pasando en los Estados Unidos, por ejemplo, en términos del consumo de drogas. Entonces, si bien es cierto que el equipo de Peña Nieto ha dicho que no buscará mantener esa relación, entre comillas, narcotizada que ocurrió, según esta descripción, en el actual gobierno, bueno, lo cierto es que seguirá siendo un tema de la agenda bilateral, porque evidentemente lo que ocurre en los Estados Unidos con temas como trasiego de drogas, trasiego de armas, lavado de dinero, va a afectar de una u otra manera la inseguridad en México y será un tema en el cual se tendrá que resolver todavía en temas como un asunto verdaderamente bilateral, porque así es. Jesús. Mira, yo creo que uno de los cambios importantes y que están hablando ellos y que deben de cumplir, porque si no se les va a revertir la situación, es la reforma judicial que tanto están hablando. ¿Qué es lo que se necesita en México, en primer lugar, para castigar a los criminales? Porque no es posible que haya gente que detengan, que se le conoce, que mató, que hubo testigos y a las 3 semanas o 4 semanas esté libre en las calles. Ese es uno de los grandes temas que tienen que hacer. Y compartiendo un poco lo que dice Pepe, hay una situación bien importante. Peña Nieto hizo muchas promesas de calmar la violencia en el país. El país está lleno de sangre. Este sexenio de la muerte de Calderón se tiene que dejar atrás e iniciar una etapa de estabilidad. Sobre todo, olvídate de las ciudades conocidas como de conflictos por el narcotráfico. Lugares en donde no había la narcoviolencia, donde no había secuestros. El centro del país, que es además electoralmente es lo más importante. Es ahí donde tiene que presentar ese gran reto Peña Nieto. Prometió la salida del ejército de manera paulatina de las calles para dejar de provocar, como dijeron en algún momento, a los grupos de los cárteles que respondieron con demasiada violencia atacando a civiles, que no había ocurrido en México y que lamentablemente bajo un sexenio de la muerte ya nos acostumbramos a la inseguridad. Y ese es el gran reto. La otra, hay que ver la manera en que ya propuso Peña Nieto desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, que se encargaba precisamente de eso, y regresar ese poder a una sola secretaría, la Secretaría de Gobernación, y además dándole el poder de la inteligencia. Eso va a ser muy interesante cómo lo desarrollan y delicado a la vez, porque además de que tendrá que profesionalizar a los policías federales y a lo mejor regresamos a una policía federal, tal vez, y lo hablan, una policía militarizada como la de Colombia, que podría ser una solución, pero ahí va a haber una línea muy delgada, sobre todo si a los militares les quita el sistema de inteligencia que ellos tienen, y tú conoces bien ese tema. Es muy importante ese paso. Sí, yo creo, déjenme decir esto, yo creo que México necesita efectivamente un gran secretario de Gobernación que trate de bajar la violencia. Necesita un gran secretario de Hacienda que cree empleo y trate de subir la economía. Pero creo que necesita también un gran secretario de Relaciones Exteriores que mejore la imagen internacional de México. Eso es esencial. Brasil es un país con mucha violencia. Las escenas de violencias que se ven en Río de Janeiro, en Sao Paulo, a diario, son monstruosas. No sé si comparables a las de México, pero desde mi punto de vista son cercanas al menos. Sin embargo, Brasil tiene una excelente imagen internacional. La percepción es otra. Es un polo de atracción de inversión extranjera y es un país con una relevancia internacional que perfectamente le corresponde y podría tener México con mejor imagen.
Bien es cierto que en Brasil eso es gran parte mérito de la presidencia de Lula, que le dio a su cargo una relevancia muy superior a la de un presidente brasileño. Sospecho que Peña Nieto no es Lula. Ojalá me equivoque, ojalá lo sea. Honradamente creo que a México, a América Latina, a todos los que hablamos español, nos sería muy importante que Peña Nieto sea un gran presidente, y creo que con un poco de ayuda en ese ámbito de la imagen internacional, México podría dispararse mucho más rápidamente. Probablemente, digo, la mejor campaña de relaciones públicas sí es que haya un cambio en la realidad de la inseguridad. Claro, el problema que tienes es que, aunque hay una franja de inseguridad que todavía permanece, por ejemplo, en el noreste del país, el tema es que cuando la gente lo percibe desde fuera cree que es una situación generalizada en el país. Claro. Entonces, cuando empieza a ver que Ciudad Juárez es un modelo que se puede reproducir y se bajen los índices y quizás se repliegue el ejército y veamos más niveles de seguridad, creo que es la mejor campaña sin necesidad de hacer publirelacionismo que puede tener México. No, y hay otro tema, ¿no? Que la elección de julio dejó en claro que fue un referéndum al PAN, porque el tema principal por el cual votaron la gente del centro del país para el PRD y para el PRI fue la seguridad. Ese es uno de los temas más importantes. Ahora también hay que ver cómo cambia la cooperación con Estados Unidos, ¿eh? Porque están hablando de que no vamos a llegar a pedirle a Estados Unidos que nos dé más equipo, que nos dé más armas, lo que queremos es que nos ayude a la reforma judicial, y hasta le quieren cambiar el nombre a la iniciativa Mérida, es decir, borrar todo lo que quedó de Calderón. Pero creo que es interesante compensar todo eso con presencia internacional. ¿Sí? Por ejemplo, el intento ya muy tardío y sin éxito que hizo Calderón de darle a México relevancia en el debate sobre el cambio climático, por ejemplo, eso me parece un camino adecuado. Tener proyección internacional ayuda a mejorar la imagen de cara a la inversión extranjera.